Amada familia Pai, buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches si nos ven en diferentes partes del mundo. Es un privilegio nuevamente reencontrarnos a través de esta plataforma, aquí, la Iglesia Pai en familia. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 100. Ahí va a aparecer en pantalla, declárelo, léalo fuerte, ahí en casa, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice la Escritura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y tú nos has dicho hoy, Señor, que siempre, para siempre es tu misericordia, pero también tu verdad por todas las generaciones. Tu palabra nos vivifica, tu palabra alumbra nuestro camino. Tu palabra, Señor, es luz para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hoy te entregamos esta reunión, Señor, sometemos todo nuestro ser a ti para recibir la semilla incorruptible, la semilla de tu palabra que producirá mucho fruto. Gracias, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros hoy. Tú confirmas esta palabra con señales y prodigios. En este momento, Señor, con nuestras manos en alto, reconocemos tu grandeza, alabamos tu nombre, te exaltamos, te adoramos en esta mañana. Tú que eres el alto y sublime, que eres eterno, que eres poderoso, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Recibe esta adoración en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Que nos alienta, cantemos juntos. Pues con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, son fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor, son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, son fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor, son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Declárelo. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo
con su Santo Espíritu. Aleluya, aleluya. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, allá donde quieras que yo vaya iré y creeré en ti siempre, oh Señor, oh mi Señor, oh mi Señor. Te seguiré, te seguiré. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, mi Señor, caminaré por las aguas, Señor, contigo. Si tu Espíritu me guía, Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada
Amén. Después de tener ese tiempo de alabanza y adoración, quiero invitarlo a que coloque sus peticiones ahí. Dice la Escritura que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, Él lo haría. Él se lo está entregando en esta mañana. No importa, para Dios no es nada imposible. Puede ser algo financiero, emocional, familiar, físico. Hoy el Señor va a contestar cada petición. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios misericordioso. Tú quieres, Señor, contestar las peticiones de tu pueblo y tienes el poder para hacerlo, Señor. Tu palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hoy nuestra confianza está en ti. Hoy te miramos a ti y en tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre, atamos todo espíritu de enfermedad, de muerte, dolencia, todo diagnóstico, Señor, en el cuerpo de mis hermanos. Echamos fuera el espíritu de enfermedad, toda célula, bacteria, microbio que esté alterando el buen funcionamiento de los cuerpos. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y ordenamos que esos órganos vuelven a su estado normal en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, escrito está que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanados. Hay libertad, Señor. Gracias por el milagro. Gracias por la sanidad. Gracias porque mis hermanos están haciendo en este momento lo que no podían hacer antes. Padre, te damos gracias. Oramos también, Señor, por la restauración familiar. Declaramos, Señor, que nuestros hijos es una generación poderosa sobre la tierra, que bienes y riquezas hay en nuestra casa, que la provisión es permanente, Señor, que los recursos están constantemente, Señor, porque tú eres un Dios proveedor, tú eres Jehová Jireh, Señor. Atamos todo espíritu de endeudamiento, de quiebra financiera en las familias, de estancamiento económico. Eso fue del pasado y ahora, Señor, te damos gracias por la reactivación, Señor, financiera en los hogares. Si tenemos, Señor, para pagar las obligaciones, para dar educación a nuestros hijos, porque somos, Señor, tus hijos, Dios de la gloria, y tú nos quieres llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Padre, por la salvación de nuestra familia. Declaramos en esta hora que nuestros hijos, que el tío, que la prima, que los padres, Señor, que han rechazado tu nombre, que aún no te conocen, vendrán a ti y proclamarán a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en las casas, en los matrimonios, en los hijos. Atamos todo espíritu de divorcio, de rebeldía, de inmoralidad, de suicidio, de incertidumbre mental. Declaramos que nuestros hijos, Señor, sus pensamientos son renovados conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada petición, porque tú la has contestado en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor. Diga, recibo la respuesta hoy y délo por hecho, por fe, en el nombre de Jesús. Bien, iglesia, recuerde que ya nos estamos reuniendo aquí en la Iglesia Cristiana Pai, los días sábados a las 7 de la mañana y 4 de la tarde, los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana, 4 de la tarde, aquí en la calle 17A, número 3361, en la sede norte, barrio Contador, calle 135, número 17A39, los martes a las 9:30 de la mañana, reunión de oración e intercesión, y los sábados y los domingos 10:30 de la mañana. El apóstol Enrique Torra viene con una poderosa palabra. La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado la opción de transferencia en línea a través de Davivienda. Cuenta corriente 047-396-999-3954 y de Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. No olvide realizar su consignación a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 y enviar el comprobante de la consignación al WhatsApp 304-664-5248. Nuestros diezmos y ofrendas son una muestra de gratitud y fidelidad a Dios. Sintoniza y escucha Ambiente Estéreo 88.4 FM en Bogotá a través de www.ambientestereo.fm o descargando gratis nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.
Bueno, llegó el momento para que escudriñemos las Sagradas Escrituras después de haber alabado al Señor, orado por las peticiones. Creo que Dios escucha nuestras oraciones, las oraciones de fe. Él las escucha, Él las responde. Es el momento para que usted le dé gracias al Señor por la respuesta a su petición, aunque en este momento no esté viendo ningún cambio en su vida física, en su entorno, pero eso no significa que Dios no haya respondido. La respuesta ya es una realidad. Vamos a continuar con el estudio de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Oremos. Padre, te doy gracias, te bendigo, te alabo. Gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por la vida que nos ha dado. Gracias porque nos permite hoy estar aquí delante de ti para cumplir un propósito aquí en la tierra, el propósito por el cual fuimos creados. Señor Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros. Yo te pido en esta hora que nos llene, nos sature con tu presencia y manifieste tu gloria a través de nuestra vida. Señor, abra nuestro entendimiento, revélanos tu palabra, tus pensamientos y entrénanos, Señor, para obrar, para que nosotros podamos ejercitarnos, Señor, en esta dimensión espiritual. Señor, que tus dones se manifiesten en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendigo a mis hermanos y a todos los oyentes, donde quiera que se encuentran, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La clave es estar lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la experiencia que ustedes y yo debemos, la que debemos disfrutar constantemente. Esto no es una experiencia solamente en la vida, única experiencia en la vida cristiana, sino debe ser una experiencia continua, permanente en cada uno de nosotros. En la medida que el Señor, el Espíritu Santo, Dios, está manifestándose en nosotros, podemos también fluir en los dones, en sus dones, los dones espirituales. Ya hemos visto en semanas anteriores el don de la palabra de ciencia. También vimos la semana pasada el don de la palabra de sabiduría. Y hoy quisiera que miráramos lo que la Biblia dice acerca del don de discernimiento de espíritus. Estos tres dones, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus, son los dones conocidos como de revelación, porque vienen por revelación o inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos que la palabra de ciencia trata con lo presente y el pasado, respecto a personas, lugares, cosas o eventos, pasados o presentes. La palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. Es la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Dios a nuestro espíritu acerca de las cosas que acontecerán en un futuro inmediato o mediano o largo plazo. Recordemos que la palabra de sabiduría puede ser condicional. Es decir, Dios revela lo que va a acontecer, pero cuando se toman las correcciones, en el caso de una persona, esa palabra puede suspenderse. Por esa razón es condicional. Teníamos el caso del rey Ezequías, cuando vino la palabra de sabiduría a través del profeta Isaías y le dijo que ordenara su casa porque moriría. Bueno, le quedaban pocos días realmente de vida, pero Ezequías hizo lo correcto. Volvió su rostro al Señor, comenzó a orar, se arrepintió de su altivez e hizo memoria delante de Dios de lo que había sido su vida respecto al andar en la palabra, al andar en los preceptos de Dios. No había pasado tanto tiempo, apenas el profeta había salido del lugar donde estaba el rey, iba por el patio cuando Dios le dio nuevamente la palabra y le dijo: regrese y dígale al rey que he oído su oración y que le prolongaré
su vida por 15 años más. En ese caso, la palabra de sabiduría que había sido dada en primera instancia, que fue condicional, una vez Ezequías tomó los correctivos, la palabra entró en esa suspensión, por decirlo así. Bueno, al hablar del discernimiento de espíritus, quisiera que leyéramos nuevamente en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Entonces hoy vamos a mirar lo que es el don del discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento en griego es la palabra anacrino y significa distinguir o separar. Distinguir o separar, eso significa la palabra anacrino, que es discernimiento en el idioma griego. El mejor ejemplo es ver a alguien que está separando la arena de las partículas más gruesas. Entonces él toma la zaranda y coloca la arena como viene del río y comienza a cernir. Eso es discernir. Está separando lo fino de aquellos elementos más gruesos o consistentes. Eso es discernir, para tener una idea, es separar. Vamos a hablar entonces del discernimiento de espíritus. Esto tiene que ver con distinguir o discriminar claramente, juzgando según las evidencias qué clase de espíritu son los que se están manifestando. Si son espíritus malos, o es el Espíritu de Dios o los ángeles, o es el espíritu humano. El don de discernimiento de espíritus nos da esa revelación, poder distinguir, discernir, claramente discriminar qué clase de espíritu es el que se está manifestando. Porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro discernimiento de espíritu, dice la Biblia en 1 Corintios 12:10. Ahora, recordemos que la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento forman el grupo de los dones de revelación. La palabra de sabiduría, repetimos, nos da la revelación de la mente y propósito de Dios y trata con el futuro. Bueno, Dios lo sabe todo. A través de la palabra de sabiduría, Dios nos imparte una partecita de lo que Él sabe acerca de los eventos que acontecerán. Palabra de sabiduría trata con el futuro y es la revelación de la mente de Dios. A través del Espíritu Santo conocemos los pensamientos específicos de Dios acerca de eventos, cosas que sucederán. Mientras que la palabra de ciencia, ya lo había dicho, trata con el presente o el pasado. Presente o pasado acerca de personas, eventos, lugares, situaciones que han ocurrido o que están ocurriendo. El discernimiento de espíritus es una percepción en el mundo espiritual. El discernimiento de espíritus es la percepción de los espíritus, percibir respecto a los espíritus. Es por la revelación del Espíritu Santo que sabemos acerca de qué fuerza se está moviendo detrás de. Es entrar en el mundo espiritual y distinguir la clase de espíritus que se están manifestando. Con el don de discernimiento de espíritus,
El Espíritu Santo nos revela la naturaleza de un espíritu o espíritus. ¿Qué naturaleza tiene ese espíritu que se está manifestando y que está detrás de una persona o de una situación? Hay situaciones que son promovidas o generadas por espíritus malignos. Estoy recordando la tormenta a la que se enfrentaron los discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, cuando el Señor Jesús estaba en la barca durmiendo, los discípulos estaban bastante angustiados por la situación que estaban viviendo a causa de la tormenta, un fuerte viento, era un huracán realmente. Cuando el Señor Jesús se despertó o lo despertaron, Él inmediatamente reprendió al viento, reprendió el huracán y le dijo: enmudece, calla. E inmediatamente se hizo grande bonanza. Ahora, no se reprende a un objeto inanimado. Se reprende o se dirige en esa forma como el Señor se dirigió a un ser vivo, a una fuerza viva. ¿Qué era lo que estaba detrás de ese evento? Un espíritu. Un espíritu. Bueno, por allá en el capítulo 28 también del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de la tormenta, del huracán Heroclidón, se habla de esa fuerza. No era la fuerza en sí de la naturaleza como tal, sino una influencia detrás de la naturaleza que estaba generando todo este caos. El don de discernimiento de espíritus nos permite conocer, distinguir, discernir qué clase de fuerza espiritual es la que está detrás de una situación, también de una acción. ¿Por qué la persona actúa así? ¿Qué es lo que lo está moviendo o impulsando a tener esos comportamientos? ¿Es la persona como tal o está bajo la influencia de? El discernimiento nos permite conocer, distinguir, identificar qué clase de fuerzas espirituales están actuando detrás de la persona, eventos, cosas e inclusive detrás de un mensaje. Alguien que viene con un mensaje, ya sea oral o escrito, pero ese mensaje, ¿qué inspiración tiene? ¿Quién lo inspiró? ¿En qué está fundamentado? Es decir, a través del discernimiento de espíritus, vemos más allá del mundo físico. Por lo general nosotros nos detenemos a ver lo físico, los objetos, pero detrás de cada situación hay una fuerza. No es posible percibirla a través de la vista natural, pero ahí es donde el don de discernimiento de espíritus opera para darnos a conocer, nos revela la situación en particular. El discernimiento de espíritus, entonces, es la revelación que nos da el Espíritu Santo acerca de la naturaleza o de la fuerza que está detrás de una situación, de un mensaje, de una persona, de una situación en particular. El discernimiento de espíritus es la habilidad para distinguir qué espíritu es el que se está manifestando en una persona, que está detrás de una situación, una acción o un mensaje. Es la percepción clara dentro del mundo espiritual. Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual tan real como lo es el mundo físico. Estamos más entrenados a lo físico, porque vivimos en este mundo físico, pero detrás de la materia hay una fuerza espiritual, hay un mundo espiritual en una actividad permanente. El don de discernimiento de espíritus entonces nos permite percibir claramente dentro del mundo espiritual, discernir los espíritus
no es telepatía, no es leer la mente, no es tratar de meternos en la mente de una persona para saber qué es lo que está pensando. Eso no es discernimiento de espíritus. No es una clase de lectura mental, espiritual tampoco, no es una percepción psicológica, es el poder de discernir a través del Espíritu Santo la situación o la fuerza que está detrás de cada situación. Ahora, el don de discernimiento de espíritus en operación nos permite distinguir el Espíritu de Dios y los ángeles, como también distinguir a Satanás y los demonios y, por supuesto, el espíritu humano. En esas tres esferas opera el don de discernimiento de espíritus. Discernir la presencia de Dios. Muchas veces se puede confundir a alguien y pensar que lo que está sucediendo en un auditorio, durante una reunión, es por causa de la presencia de Dios, cuando realmente no es Dios quien se está manifestando. Puede ser un espíritu el que se está manifestando. En la Biblia, muchos personajes tuvieron la experiencia de discernir la presencia de Dios y no se confundieron. Por el don de discernimiento, pudieron distinguir la presencia de Dios. Un caso lo tenemos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto, pero ha habido casos donde el Espíritu Santo opera con el don de discernimiento y le revela a la persona acerca de la presencia de Dios manifestándose en ese lugar. Isaías, él pudo discernir la presencia de Dios. En el capítulo 6 de Isaías, versículo 1, dice la Biblia que el profeta vio al Señor en el trono. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es una visión la que tiene, pero puede discernir la presencia de Dios. Moisés, Éxodo capítulo 33, versículo 20 al 23, Moisés pudo ver la semejanza de Dios. Dios dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Moisés está viendo la semejanza de Dios a través del discernimiento de espíritus. Lo mismo el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Juan vio la semejanza del Señor Jesucristo glorificado. Eso es discernimiento de espíritus. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 18. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido.
refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan el apóstol, ahí en la isla de Patmos, tiene esa visión y puede discernir la presencia del Señor Jesucristo glorificado. Esto solo a través del don de discernimiento de espíritus. Es decir, el don de discernimiento de espíritus nos permite distinguir o saber o percibir la presencia de Dios en un lugar, ver su semejanza. Pero también el don de discernimiento de espíritus tiene que ver con distinguir la operación de los espíritus malos. El Señor Jesucristo operaba en los dones del Espíritu. Y el don de discernimiento permanentemente estaba manifestándose en la vida del Señor Jesús. Hay un caso en San Marcos capítulo 9, versículos 25 y 26, cuando viene un hombre con su hijo que estaba atormentado por un espíritu. Ese demonio era un espíritu de muerte y por mucho tiempo había afligido a este muchacho. El padre viene con su hijo y lo trae a los discípulos para que hagan algo. Los discípulos no pudieron hacer nada. Cuando llegó Jesús al lugar, vio que había un alboroto y preguntó qué pasa. Entonces el padre le dijo: mire, traje a tus discípulos a mi hijo que está atormentado. Lo traje para que lo liberaran y no ha hecho nada. No ha pasado nada. Entonces el Señor, versículos 25 y 26, dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. El Señor Jesús fue directamente al espíritu inmundo. Él hubiera podido decir: bueno, es un problema de epilepsia, simplemente es un problema, una enfermedad. Pero si bien es cierto, los síntomas, esos ataques que le daban al muchacho, esas convulsiones, podían ser diagnosticadas según la medicina. El Señor pudo distinguir que lo que había ahí, la influencia que había en ese muchacho, era de un espíritu inmundo. Y el Señor fue directamente al espíritu y le ordenó que saliera, y el muchacho quedó completamente libre. Lo mismo pasó en Filipos. Cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, estaba fundando la iglesia en esa ciudad tan popular. Mientras que Pablo iba todos los días hacia el río, junto al río, para orar con un grupo pequeño de hermanos, dice la Biblia que una muchacha se colocaba al frente del grupo y comenzaba a hacer unas declaraciones. Bueno, no era ofensiva la declaración de la muchacha, ya que ella decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos han venido a anunciarles el camino. Era una propaganda, era una publicidad. Pero en un momento viene la manifestación del don de discernimiento a Pablo. Y Pablo puede distinguir qué es lo que está operando detrás de esa muchacha, cuál es la influencia, cuál es la fuerza espiritual que le está moviendo a decir lo que dice, a hacer lo que hace. Dice el versículo 16
al 18 de Hechos capítulo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Cómo supo Pablo que esta muchacha tenía espíritu de adivinación? Por el discernimiento de espíritus. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pablo supo que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Pablo le ordenó al espíritu inmundo que saliera de ella, y salió. ¿Cómo lo supo Pablo? Por el don de discernimiento. Él pudo distinguir, él pudo discriminar. Alguien hubiera podido decir, no, es la muchacha. Como persona, ella está declarando lo que estos hombres han venido a hacer. Aunque el mensaje, como dije antes, no era un mensaje agresivo, lesivo, no, estaba diciendo la verdad. Estos hombres han venido para anunciar el camino de la salvación. Son siervos del Dios Altísimo. Todo eso es verdad. Fácilmente las cosas hubieran quedado así. Y el espíritu no hubiera sido descubierto, a no ser por el don de discernimiento de espíritus. Pero el don de discernimiento de espíritus también nos revela la situación del espíritu humano. Recordemos que los ámbitos en los que opera el don de discernimiento es para distinguir la presencia de Dios y los ángeles, para distinguir la presencia de Satanás y los demonios, para distinguir también el espíritu humano, si es el espíritu humano el que está en operación. Ahora, el don de discernimiento, un pequeño paréntesis, cuando se va a ministrar liberación espiritual a una persona, cuando se va a expulsar demonios, el don de discernimiento se necesita. No se puede confundir al espíritu que está operando. Puede ser el espíritu humano y no ser un demonio, como puede ser un demonio y no el espíritu humano ni el espíritu de Dios. Una persona puede aparentar que está hablando en nombre de Dios, dando un mensaje en nombre de Dios, pero resulta que no es Dios quien la está inspirando. Puede ser un espíritu inmundo o puede ser la persona como tal quien está expresando su conocimiento, el conocimiento que tiene de la situación. Tal vez usted haya visto a alguien decir, Dios me lo reveló. Y Dios me reveló esto acerca de usted. Resulta que no fue Dios quien se lo reveló, sino que fue una información que ella o esa persona recibió de otra fuente. Eso no es discernimiento. El discernimiento es la revelación al espíritu. Ahora, el discernimiento también tiene que ver con conocer el estado del espíritu humano. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de la Tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 25 al 27. La mujer de Sunam, esta había sido muy generosa con el profeta Eliseo. Le había construido un buen apartamento, lo había acondicionado para que cuando el profeta pasara por aquellos lugares, como lo hacía siempre, se hospedara en su casa. Un día Eliseo le dijo, bueno, ¿qué quiere que haga por usted? Usted ha sido muy generosa, muy solícita. ¿Quiere que le hable al rey? ¿Qué quiere? Y ella dijo, no, yo estoy muy bien. Entonces el criado le dijo, mire, el marido de ella es muy viejo y ella no tiene hijos. Entonces Eliseo le dio una palabra y le dijo, en un año tendrás a tu hijo en tus brazos. Y así fue. El niño nació, el niño creció. Cuando ya estaba crecido, un día murió. Entonces la mujer
vino corriendo a buscar al profeta. El profeta no sabía nada. En ese momento no se había manifestado el don de la palabra de ciencia en el profeta, porque si se hubiera manifestado, él hubiera conocido el evento, la situación, lo que había o acababa de ocurrir con la vida de ese muchacho. Entonces, cuando Eliseo vio que viene alguien hacia él, la mujer iba aprisa. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 25 al 27, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y digas: ¿te va bien? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es decir, no me ha dado la palabra de ciencia, no me lo ha revelado, pero yo puedo discernir que el alma de esta mujer está en un estado de amargura. ¿Qué es eso? Discernimiento. Está distinguiendo la situación del espíritu de ella. No era un demonio lo que tenía la sunamita, era su espíritu amargado. Por eso estaba en ese estado. Ahí operó el don de discernimiento. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 22 y 23, la Biblia nos habla del avivamiento en Samaria. Y nos habla de un hombre conocido que se llamaba Simón y era mago. Este hombre se convirtió al evangelio por lo que Dios estaba haciendo en Samaria. Y estaba perplejo cuando viene Pedro y Juan y comienzan a ministrar el bautismo del Espíritu Santo a la gente en Samaria. Este hombre le ofreció dinero a Pedro para que le diera el don. En el versículo 22 y 23, los versículos 22 y 23 de Hechos 8, Pedro le dice a Simón: arrepiéntate, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Pedro está discerniendo, distinguiendo lo que hay en el corazón de ese hombre. Esa no es una palabra de sabiduría, esa no es una palabra de ciencia. Eso es discernimiento. Está discerniendo el espíritu humano, el espíritu de este hombre, como lo hizo también Eliseo en el caso de la sunamita. Así opera el don del discernimiento de espíritus. Quiero decirle que estos dones, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, son los dones del Espíritu Santo y Él los manifiesta como Él quiere a través de la iglesia, de cada uno de nosotros. No necesitamos tener un título en el ministerio, un oficio específico en el ministerio. No necesita usted ser un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro. No, estos dones fluyen en cualquier miembro de la iglesia, un discípulo. Pero son los dones del Espíritu, no es el don suyo, no es el don mío, no es que yo tengo el discernimiento de espíritu, no. Nadie tiene el discernimiento de espíritu, solo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos revela la situación en particular para distinguir los espíritus, para entrar, o penetrar en el mundo espiritual y poder distinguir ¿qué es lo que se está moviendo detrás de? ¿Cuánto necesitamos orar a Dios? Pedirle al Espíritu Santo que manifieste sus dones en la iglesia. Permanezcamos siempre llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo
nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifestará sus dones a través de nosotros como Él quiera y según la necesidad en particular que haya en el lugar donde estamos. Usted y yo podemos ser usados por Dios, pero la clave es llenos del Espíritu Santo. Así concluimos entonces con el estudio del grupo de los dones de revelación. Palabra de sabiduría, que tiene que ver con el futuro. Palabra de ciencia, que es conocimiento del pasado o del presente. Y el don de discernimiento de espíritus, que nos permite distinguir los espíritus, Dios y los ángeles, Satanás y los demonios, o distinguir el espíritu humano cuando está operando. Dones de revelación. Es una percepción espiritual. No es un ejercicio mental. No es conocimiento natural. Es la revelación o la percepción en nuestro espíritu. Señor, te doy gracias en esta hora. Manifiesta tus dones, Espíritu Santo, a través de la iglesia. Señor, aquí estamos. Hoy necesitamos más de ti. Nos rendimos ante ti, Señor. Yo te entrego todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Toma el control, Señor, y úsanos como instrumentos, como tus canales, para que tú puedas fluir a través de nuestra vida para la edificación de la iglesia, para bendición de las personas que nos rodean. Úsanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, entrénanos para poder operar conforme a tu voluntad. Bendigo a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentran, bendigo a los oyentes y declaro cielos abiertos, protección divina en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice la obra de nuestras manos, Señor, el trabajo y nuestras familias. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, así estamos llegando al final de esta sesión, de esta reunión virtual. Para mí es un privilegio poder compartir estos pensamientos, los pensamientos de Dios. Los espero en las reuniones presenciales en la Iglesia Central, aquí en Bogotá, calle 17A, número 3361, los sábados 7 de la mañana, 4 de la tarde, los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Al norte de la ciudad, en el barrio El Contador, calle 135, número 17A39, reuniones los martes 9:30 de la mañana, la reunión de oración, intercesión, estudio bíblico, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Feliz semana para todos. Ahora cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pai, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana Pai.